Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a revisar la situación del mercado, ya que, hoy ya ha abierto Estados Unidos, ayer era festivo, pero hoy pues ya hemos visto el mercado estadounidense funcionar. Vamos a comenzar revisando un poquito la situación del SP500. En general, yo diría que está perdiendo ya un poquito ese momentum alcista que traía, sobre todo si nos fijamos en los movimientos alcistas que ha tenido. Y es que, este primer movimiento alcista, como veis, tuvo bastante fortaleza, llegó a consolidar, y aquí fue donde nosotros estuvimos valorando algún tipo de operativa en long, y a partir de ahí tuvimos el siguiente movimiento alcista, que fue este de aquí. De momento, pues todo correcto. De hecho, dejamos aquí un gap que todavía tenemos marcado y que no se ha cerrado. Lo tendremos en cuenta en futuros análisis. Pero lo que yo quiero decir ahora mismo es lo siguiente, y es que en este último movimiento, como veis, hemos tenido una cierta pérdida de momentum. No sé si estaréis notando que la distancia que había entre... esto lo he trazado un poquito mal, vamos a hacerlo bien para que no quede ningún error, o al menos lo mejor posible. La distancia que había entre estos máximos es bastante mayor que la que estamos viendo entre estos otros. Entonces, estamos notando una cierta pérdida de momentum a medida que se ha estado desarrollando este movimiento alcista. Sobre todo en estos últimos movimientos es donde ya se empieza a apreciar más. Y por lo tanto, pues parece ser que ya podríamos estar encontrando alguna zona de equilibrio. No ha llegado a testear de momento la parte alta. Voy a ver si consigo borrar esto. Perfecto. No hemos llegado a testear la parte alta. Y habrá que ver si tiene la suficiente fortaleza o si a partir de aquí intenta buscar algún test de consolidación para luego atacar con más fortaleza. Por el momento el contexto no ha cambiado y la única forma que tendría de cambiar el contexto sería con un movimiento de debilidad clara, rompiendo toda la zona de soportes que tenemos por delante. En este caso tendríamos sobre los 3.907 aproximadamente una zona de soporte muy fuerte, ya que tenemos la parte baja y además también el VWAP mensual. Luego tendríamos también por aquí la parte alta de la anterior estructura sobre los 3.932 aproximadamente, que es una zona donde también podría soportar, pero mientras no veamos esto el escenario seguiría siendo alcista. Para esto pues estaríamos valorando algún tipo de compra en las oportunidades que dé en los testeos. Lo único que de momento no ha conseguido volver a alcanzar esa parte alta, así que habrá que tener un poco de cuidado porque sí que se nota cierta pérdida de fortaleza, sobre todo, como os digo, en este último movimiento alcista. Bien, esto por parte del SP500 y vamos a revisar el gráfico de Bitcoin. Bitcoin en este caso sí que tengo alguna cosilla que comentar, sobre todo en la estructura que llevamos analizando en los últimos días, y es que hoy hemos tenido una vez más otro test a lo que es la parte alta de la estructura, y en cierta manera he considerado que sí que estamos teniendo una zona de compras, en este caso con una inclinación alcista. Como veis lo he trazado con esta línea de tendencia y cada vez que llegamos a esta zona el precio acaba rebotando. Además, algo muy curioso, y esto lo vais a ver muy claro, sobre todo voy a bajar aquí a 5 minutos para que lo veáis bien, es que ha habido un patrón que se ha repetido ya en 3 ocasiones en este último movimiento. A ver si lo veis así a primera vista. Y si no lo veis, os lo explico. Estamos viendo cómo testea la parte alta, tiene un primer movimiento bajista, pequeño retroceso y ¡pum! Otro golpe. Caen, tiene movimiento de impulso, retroceso y un impulso fuerte. Luego, poco a poco se recupera una vez alcanza la zona de demanda y a partir de aquí sube, vuelve a sacudir un poquito más, como veis, lo justo por encima del máximo anterior y primer golpe, pum. Y luego retrocede un poquito y segundo golpe, pum, para abajo. Y es que esto, si lo hubiese hecho 2 veces, dices, puede ser casualidad, pero es que mirad este otro movimiento y como veis cada vez son movimientos más pequeños, pero es que este último movimiento ha sido lo mismo, ha sido sacudir la zona de máximos, también un poquito, pum, golpe, retroceso y otro golpe hasta la línea. Ha sido exactamente lo mismo. Ahora bien, ya nos estamos quedando sin espacio. Ya se empieza a comprimir muchísimo el precio y probablemente a partir de aquí podamos ver una resolución, yo diría que ya en las próximas horas. No se puede comprimir mucho más el precio ya en estos niveles. Y por lo tanto, muy atentos, sobre todo, yo es que creo que de mañana ya no debería de pasar, o
Vamos a ver, sí, o sea, es que el miércoles ya finaliza esto. Vamos a... Bueno, podría ser el jueves, ¿eh? O sea, el jueves es el límite que tenemos de esta confluencia. Justo aquí es donde se cruza. Y el jueves a la noche de España... Bueno, sí, y en Latinoamérica también. O sea, en general creo que a todos nos pilla por la noche, o más o menos. Así que, bueno, sobre todo eso, en torno a las 4 de la mañana, hora española, es donde tendríamos esa confluencia de estas dos líneas de tendencia. Así que antes de este momento debería de romper para algún lado, probablemente. Me extrañaría que llegase aquí y siguiese así lateralizando, la verdad, pero bueno, todo puede pasar en el mercado. Bien, ahora bien, a nivel operativo, ya dejando un poco más esto de las curiosidades de lado, porque esto, a ver, podríamos interpretarlo sí que en cierta manera como que los golpes a la baja son muestras de debilidad, pero no sé, me parece todo bastante extraño. Y como estamos viendo demanda en esta zona que hace que el precio se recupere inmediatamente, pues hombre, me deja ciertas dudas, la verdad, este último movimiento. Pero vamos a ir a lo que nos interesa, a analizar el contexto y la situación en la que nos encontramos. Bien, estamos viendo en repetidas ocasiones ya test en la parte alta de la estructura. Y lo que estamos viendo es que a pesar de tener un test y rechazar esta zona operativa, comienza a entrar demanda enseguida en cuanto alcanzamos esta línea de tendencia. Esto, como os digo, ya lo hemos visto en 3 ocasiones, en estas últimas 3. Y lo que sí denotaría en cierta manera, diría yo, que es fortaleza. Porque estamos viendo cómo poco a poco van buscando esa liquidez de shorts, de los que están posicionados actualmente en short. Y no llega a tener la suficiente debilidad como para visitar la parte baja de la estructura. Cuando estamos viendo una sacudida, en este caso, imaginemos que consideramos esto la sacudida, a partir de aquí lo que tendríamos que ver es un test, como este que estamos viendo actualmente, y una muestra de debilidad clara, alcanzando el otro extremo. Esto podríamos haberlo visto aquí. Bueno, aquí quizás no sé, porque no sé si da el tiempo, pero aquí seguro. Aquí podríamos haberlo visto porque además fue a sacudir máximos y enseguida se fue para abajo. La cuestión es que estamos viendo presión compradora en esta zona y no están dejando que el precio caiga. Eso puede significar agresividad por parte de los compradores. Ahora bien, desde mi punto de vista a nivel operativo, actualmente, a pesar de que hayamos tenido un posible movimiento de sacudida buscando estos shorts y tener aquí lo que podría ser elemento de test, no considero que viendo esta estructura alcista y cómo se ha estado desarrollando esto, no considero que sea una buena oportunidad para entrar en short. ¿Podría irse esto hacia el infierno? Y de hecho ya sabéis que yo pienso que debemos de tener una corrección en timeframes más altos. Sí, podría irse al infierno. Pero nosotros no nos podemos arriesgar viendo esta fortaleza que está demostrando el precio en esta zona. ¿Dónde podríamos valorar esa entrada en short? En el caso de, después de ver esta sacudida, tener el test y tras este test tendríamos que ver muchísima debilidad. Que alcance el extremo opuesto, algo que no ha conseguido en anteriores ocasiones, que es lo que hemos estado comentando recientemente. En esta situación, si llegamos a alcanzar la parte baja, tenemos ruptura, sí que estaríamos valorando la posibilidad de entrar en short en la parte baja de la estructura una vez tengamos el test de confirmación. Y aquí sí que podríamos buscar directos al infierno si hace falta. Vale, eso es mentira, o sea, eso es una coña, pero sí que podríamos valorar un short en esa zona. Aquí no lo valoro porque esto, con estas fallas estructurales que estamos viendo, podría denotar fortaleza y que simplemente estén desgastando a los shorts para que una vez quieran arrancar con un movimiento alcista, puedan hacerlo con menor resistencia. Yo ya sabéis que me decanto más para el lado bajista, sobre todo por lo que es lo que son el análisis de temporalidades mayores, ya que estamos viendo cómo en estos últimos días pues no ha tenido una corrección el precio, o sea, las cosas como son, y creo que debería de ser bastante más sano ver una corrección en el mercado, pero como mi opinión no cuenta, o sea, mi opinión a nivel operativo pues puede guiarme un poquito más, pero no debe de ser lo que decida si yo entro a operar o no. Yo tengo que centrarme en la metodología
y operar en base a ella. Mi opinión, en algunos momentos, pues bueno, tendré razón, en otros no. Simplemente es un poco en base a mi experiencia en el mercado. Pero en definitiva tenemos que centrarnos en la operativa. Y por mucho que yo crea que podríamos estar viendo una pérdida de momentum en esta zona, necesito confirmaciones. Y esas confirmaciones ahora mismo no las tengo. Porque esto podría ser una estructura con mucha agresividad compradora y que haga esto. Test y para arriba. Y diréis, ¿sin una sacudida? Sin una sacudida. Les da igual a los operadores. Se puede ir a la luna. Por eso mismo no voy a estar valorando un short yo en esta zona. Me esperaría a una muestra de debilidad clara y luego ya en el test ahí es donde lo puedo valorar. ¡Ojo! Si estamos viendo fortaleza en esta zona, tenemos sacudida de short, de longs, perdón, reingreso y test, aquí será lo contrario. Si volvemos a aceptar estos niveles operativos y a consolidar un reingreso, después de sacudir toda esta zona de mínimos que tenemos por aquí, bueno, ahí sí que meto la compra. Ahí vamos. Ahí ya hasta la luna si hace falta. Porque probablemente esto podría ser un esquema acumulativo para atravesar la resistencia que tenemos por delante. Pero bueno, de todas formas, en ese caso tendría también que sacudir primero la zona de mínimos, que sería visitar la parte baja. Como os digo, tenemos varios setups. Habrá que ver cuál de todos ellos se nos acaba activando. Al final es lo de siempre. Nosotros no queremos ser adivinos, no jugamos a ser adivinos. Los adivinos son los de la tele a la noche. Y bueno, ellos se ganan la vida como quieren, nosotros como queremos también, pero sin hacer el tonto y sin pretender ser lo que no somos, que es adivinos. Así que nada, señores, dicho esto, vamos a revisar. Bueno, es que en timeframes mayores creo que tampoco quiero comentar nada más, porque es que me repetiría, o sea, es lo mismo que hemos estado comentando toda la semana anterior. Así que si queréis saber lo que es el análisis en 4 horas, id a ver los vídeos de antes del viernes anterior, diría yo, sí. Antes de ese día, cuando ya estábamos en pleno movimiento, es que siguen siendo las mismas zonas, o sea, es que no ha cambiado nada. Tenemos la zona del BIPOC y la parte baja, nada más. Id a verlo en otros vídeos, porque es que tampoco quiero perder más tiempo. Bien, dicho esto, como os decía, vamos a revisar las herramientas, que a veces hablo demasiado. Y tenemos por aquí una zona de compras interesante cerca del precio, sobre los 21.280. Ventas hay algunas pocas sobre los 21.500, pero tampoco son demasiadas. O sea, a priori parecería que están defendiendo el precio en esta zona. Y luego tampoco hay mucha cosa. Antes había más compras sobre los 20.800 aproximadamente. Sí, en toda esta zona de aquí se veían bastantes compras, pero se han retirado en las últimas horas. Donde más volumen ha entrado ahora es en esta zona que os acabo de comentar. Bien, luego, el multibook. Me habíais preguntado por los comentarios que si habían desaparecido las órdenes de compra que veíamos ya desde hace bastante tiempo en los 12.000. Y como podéis ver, no, siguen aquí. O sea, las órdenes no se han movido. De hecho, aquí lo tenéis con más color. Lo que quiero ver, si es posible, que me da que no. O igual sí. Vale, voy a darle para atrás. Que tampoco quiero perder mucho tiempo. Pero yo juraría que estas órdenes... Sí, mirad, estas órdenes comenzaron una vez llegamos a una zona de equilibrio. Y desde aquí creo que no hemos vuelto a caer. No, desde que entraron estas órdenes metieron presión compradora desde el order book, o sea, ni comprando a mercado, y no llegamos a tener un movimiento bajista desde entonces, diré yo. O sea, creo que el último fue este de aquí, que hace referencia a... Dejadme ver, a ver cuándo es esto. Epa, esto no. Esto es el 22 de noviembre. Pues diría yo que fue este último movimiento. Yo diría que sí. Bastante interesante, la verdad. Muy, muy curioso. Y de momento nos han retirado las órdenes. Así que esa presión compradora, entre comillas, sigue ahí. Si lo llegasen a retirar, ojo, cuidado, porque podría ser el detonante de un movimiento bajista. Pero de momento no lo han quitado, así que sigue todo igual que antes. Perdón, que se me va. El multibook. Vamos a ver cómo está la situación en el corto plazo. Recordemos que ayer retiraron órdenes de venta que había en la zona de los 22.000 aproximadamente. Por el momento no han vuelto a surgir esas órdenes de venta.
Y bueno, tampoco vemos zonas muy interesantes, la verdad. Aquí en los 20.600 vemos algunas órdenes de compra, pero aparte de eso, poco más. En los 20.260 también un poco. Pero bueno, nada comparable a esto al menos. Bueno, y ya para finalizar vamos a lanzar el mapa de liquidaciones, como siempre. El primer mapa más enfocado al medio plazo. Y aquí en este caso, pues bueno, se mantiene mucha liquidez por parte de los long, pero todavía nos queda lejos. O sea, está en torno a la zona de los 17.000. Ha desaparecido parte de la liquidez. Esto es importante porque yo diría que antes había más, a no ser que se haya acumulado mucha más liquidez en esta zona, y por eso es que esta pues destaca tanto en comparación con el resto. Pero bueno, vemos dos clústeres importantes por parte de los long. El primero en los 17.450 y el segundo en los 17.050 aproximadamente, o 17.000 en general, en toda esa zona. Los 17.000 nos dejarían hasta esta zona. Ojo, hasta aquí hay liquidez, y hay mucha liquidez en estos niveles. Me sorprendería un golpe tan fuerte a la baja, y de hecho en esa situación habría que tener cuidado porque si no podría activarse el escenario bajista que comentábamos en vídeos anteriores. Pero bueno, de momento no lo hemos visto. Esperemos que si llega a suceder me dé tiempo a subir otro análisis. Y bueno, de momento tampoco quiero comentar mucho más porque sería intentar adivinar demasiado el futuro, y eso ya sabéis que no es nuestro trabajo. Bien, vamos a lanzar el mapa de corto plazo y mientras revisamos los CVDs. Aquí de momento no hay mucho movimiento. Sí que es cierto que Bitfinex ha aprovechado a descargar un poquito de spot en estas últimas horas. Binance, yo diría que a pesar de que sí que se vea cierta divergencia, sobre todo en este movimiento, en las últimas horas ha seguido más o menos al precio. Y Coinbase también parecido. O sea, no ha habido tampoco muchas divergencias en este caso. Y bueno, tenemos por aquí el mapa de corto plazo, donde vemos todavía cómo queda un poco de liquidez por parte de los short hasta los 21.620, perdón. Y luego por parte de los long vemos mucha liquidez. Aquí sí, que sobre todo diría yo que es la liquidez que probablemente esté dentro de esta estructura. O sea, va a ser liquidez, ahora lo veremos, que esté por aquí desde mi punto de vista. Sería sobre la zona de los 21.000, 20.865 y 20.700. Vamos a ver. Tenemos aquí en torno a la zona, bueno, hasta los, sí, en este caso serían los 20.988, pone aquí. Tenemos aquí un clúster muy grande. Luego aquí tenemos sobre los 20.800, o hasta los 20.800 mejor dicho. Y luego aquí en torno a los 20.500. Yo creo que sí, que más o menos coinciden. Quizás sería pues hasta aquí, sí. Es justo hasta debajo de estos mínimos también, donde tenemos toda la liquidez. Así que bueno, veremos a ver si van a por ella. Si vemos esa situación en la que tenemos esa búsqueda fuerte, habrá que ver si vamos a tener ruptura y test para aquí valorar un short. Bueno, no me voy a repetir, lo tenéis ya en el vídeo, ya lo he comentado anteriormente. Así que nada, dicho esto, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo vídeo.